de generalidades de osteología, artrología y biología con respecto a generalidades. Estamos hablando de conceptos que necesitamos comprender antes de seguir avanzando en el curso. Tenemos que comprender que existen 4 tejidos básicos en el cuerpo. Tejidos epiteliales, que son los tejidos que tienen que ver con la cobertura del cuerpo, por ejemplo la piel, y tejidos que tienen que ver con la protección de algunos conductos, como vasos sanguíneos, y también cavidades, como esófago, tubo digestivo, estómago, colon. Todo está tapizado, está solamente tapizado. Ya se dice en el tejido de revestimiento, o sea, están revistiendo, están tapizando por dentro esta estructura. ¿Ya? También están los tejidos conectivos, que son tejidos que conectan, ¿ya? Que están entre, por ejemplo, un tejido muscular y el tejido epitelial, o entre el tejido nervioso y el tejido óseo, son tejidos conectivos. Alta importancia, entre medio también existen células de defensa que van a estar circulando dentro del cuerpo. El tejido nervioso, que tiene la principal función de transportar el impulso nervioso. Son tejidos que tienen aferencias, por lo tanto reciben información del medio externo o interno, llegan a un punto central, ¿no es cierto? Y después, posteriormente, existe un tejido nervioso que tiene que ver con la acción motora, ya sea los músculos o los tejidos endocrinos, ¿ya? Pero también existe un tejido nervioso, vamos a verlo más adelante, que tiene que ver con el sostén del mismo propio tejido nervioso, ¿ya? Estos tejidos nerviosos tienen que ver con la nutrición del tejido nervioso, ¿ya? No hay tejidos conectivos que sostengan el tejido nervioso, por ejemplo. Y tenemos el sistema esquelético, ¿ya? ¿Qué es un sistema esquelético? Un sistema esquelético es aquel sistema que está compuesto por un conjunto de huesos, ¿ya? Es un sistema de sostén corporal y está formado principalmente por los tejidos conectivos que son especializados. Por lo tanto, estamos hablando del tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Para eso vamos a hablar de que el tejido óseo se caracteriza principalmente por características físicas, especialmente su rigidez, lo que permite una gran resistencia a la tracción, o sea, no se puede torcer un hueso, y también a la compresión, ¿ya? La compresión también es muy importante, no, por más que se comprima un hueso, dentro de su propio peso del individuo, es muy complejo, muy difícil que se pueda romper, ¿ya? El cuerpo, a medida que va creciendo, se va acomodando, ¿ya? Por lo tanto, también podríamos comparar esqueletos de distintas personas y vamos a encontrar algunas diferencias, ¿ya? Y no solamente el tamaño, sino que en la morfología que va a tener cada uno de estos huesos. Los huesos en su interior están formados por dos grandes estructuras que están unidas entre sí. Ya las podemos separar, como por ejemplo son las células, que son las que generan una sustancia que va saliendo fuera de las células, que son la matriz. Y la matriz está formada por un sistema intercelular ese calcificado. Hay un material que usted ya lo conoce, que es calcio, pero también hay presencia de fósforo. Y también una alta presencia de proteínas, que está formado en base a fibras colágenas, especialmente en tejido óseo de tipo 1. Los huesos tienen funciones, estructuras del soporte del cuerpo, protección del cuerpo y también sirve como depósito de calcio y fósforo. Cada vez que el cuerpo necesita calcio o fósforo, recurre a los huesos. No recurre directamente al sistema digestivo en la absorción de nutrientes, sino que va directamente a los huesos. Y también va a servir de palanca sobre las actuales que actúan los músculos. Ya los músculos se originan y se insertan de un hueso a otro hueso y eso permite que se puedan flexionar zonas de articulación. Y por supuesto es un reservorio de células sanguíneas. Estas células sanguíneas van a permitir que puedan salir al exterior del hueso y puedan permitir el sostén y la nutrición del cuerpo. Todas las células sanguíneas, ya, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se forman en la médula ósea de los huesos largos. Los huesos, como recién dije, huesos largos, pero también existen otros tipos de huesos. Están los huesos cortos, están los huesos planos, están los huesos irregulares, ¿ya? Están los huesos sesamoideos y huesos neumáticos. Los huesos largos, como vemos bien, tienen que ver con la estructura de algunos miembros superior e inferior. Los huesos cortos tienen que ver con zonas de articulación, tienen varias caras también, ¿ya? Pero no son largos porque no tienen extremidades. Los huesos planos tienen que ver también con la protección muchas veces de cavidades, en el caso de, por ejemplo, los huesos planos del cráneo. Hay huesos irregulares, por ejemplo, en el rostro vamos a encontrar huesos que no tienen forma ni larga, ni corta, ni plana, a eso me refiero. Y los huesos sesamoideos, que son huesos que se adosan a la articulación de entre otros dos huesos, lo que permite y facilita, por ejemplo, no solamente la articulación, sino que la inserción de músculos que van de un hueso a otro, fortaleciendo aún más este proceso. Y también los huesos neumáticos. Huesos neumáticos son aquellos que tienen una cavidad en su interior. De ahí viene la palabra neuma. ¿Ya? ¿Has escuchado la palabra neumonía, neumonitis? ¿No es cierto? O un neumático mismo de la rueda del auto, en su interior hay aire. Y estos huesos del cráneo
principalmente el cráneo, van a tener alguna cavidad con aire. Los huesos largos se caracterizan por estructuras que vamos a tener que definir. Por ejemplo, los huesos largos tienen dos extremos, pero no se llaman extremos, se llaman epífisis. Y entre una epífisis y otra epífisis va a haber una diáfisis, como lo explica acá el diagrama. ¿Ya? En su interior los huesos largos van a estar formados, en su interior va a haber una cavidad, ¿ya? Que se llama cavidad medular. Y va a estar ocupado por una estructura que se llama médula. Esta cavidad va a estar formada, ¿no es cierto?, por esta médula, y por fuera va a estar la presencia de un hueso compacto. Si ustedes se dan cuenta aquí, estas estructuras que yo estoy formando aquí y otras figuras, estas son ostionas, ¿ya? Y cada ostiona está muy al ladito de otra ostiona, y acá hay otra ostiona apretándose. No existen cavidades. Es distinto acá. Fíjense acá. Esto parece un queso, ¿no es cierto? Es un hueso esponjoso. Ahora, el hueso esponjoso no es esponjoso en su mecánica. Me refiero a que si usted lo comprime es rígido, pero está muy repleto de agujeros y perforaciones donde se aloja en la médula, ¿ya? Es distinto al hueso compacto por fuera, que reviste protección a la estructura que está en su interior y por lo tanto genera sostén a todo el hueso. Esto es la forma de los huesos del cráneo, que es un tipo de crecimiento óseo distinto a los otros huesos, que es un molde cartilaginoso, pero forman un diploe, que es finalmente el hueso esponjoso presente en el caso de los huesos planos. Ya como recién dijimos, existen huesos, existe el tejido esponjoso en los huesos largos, pero existe también tejido óseo esponjoso en los huesos planos, pero es producto de una formación ósea embriológica completamente distinta. El esqueleto completo, que es el conjunto de huesos, va a estar formado por dos principales tipos de esqueleto. El esqueleto áxil, que está formado por cráneo, vértebras y caja costal, y el esqueleto apendicular, en el caso formado por el miembro superior y también en este caso del miembro inferior, con los huesos que están coloreados aquí. Los accidentes óseos son irregularidades que presentan todos los huesos. La palabra accidente no significa necesariamente que hay una falla, ¿ya? Todos los huesos tienen accidentes óseos, que son irregularidades, aquí solamente algunos ejemplos, ¿ya? Que son irregularidades para la origen e inserción de músculo u otras estructuras, vísceras, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, es normal que haya accidentes óseos, pero a esta estructura le vamos a llamar accidentes óseos. Artrología. En las articulaciones nos vamos a dar cuenta que existen tres tipos de articulaciones: las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y las sinoviales. En el caso de las fibrosas son de cuatro tipos y estas articulaciones no tienen movimiento. Ojo con eso, no tienen movimiento. Las segundas son las articulaciones cartilaginosas y las articulaciones cartilaginosas tienen un grado de movimiento muy reducido, pero existe un grado de movimiento que sigue siendo normal. Y por último, tenemos articulaciones sinoviales, que son completamente móviles, que son las que usted llama articulaciones. Ya todas las articulaciones del cuerpo que se puedan mover, usted se puede mover sin ningún problema. Un codo, un hombro, una muñeca, la rodilla, la cadera, son articulaciones de tipo sinovial. Estos son ejemplos que encontramos en el caso de las articulaciones fibrosas, por ejemplo, las articulaciones que existen en el cráneo, las articulaciones que existen entre el diente y la cadena anular, y distinto a las articulaciones cartilaginosas, que tienen que ver, por ejemplo, con el cartílago de crecimiento que existe entre la cabeza del fémur y el hueso mismo, y las articulaciones de los discos intervertebrales y la sínfisis que existe entre los dos coxales, que existe un grado de movimiento especialmente en las mujeres. Esta es un ejemplo que muestra la gran diferencia que existe entre articulaciones, en el caso de las fibrosas y cartilaginosas, donde existe un tejido conectivo que une ambos huesos en forma directa. En el caso de articulaciones sinoviales que vamos a hablar ahora, es distinto. Si usted se da cuenta, existe entre un hueso y otro hueso, los separa y cada uno va a estar envuelto por un cartílago de tipo hialino. Acá también vamos a encontrar otro cartílago hialino. Por lo tanto, el contacto directo entre ambos huesos está intermediado ya por cartílagos hialinos de cada uno de ellos. Agregado a eso, estos cartílagos van a estar dentro de una cavidad articular. Esta cavidad articular va a estar por fuera cubierta por un cartílago articular, ¿ya? Que en su interior va a existir una membrana sinovial. Entonces, esta membrana sinovial va a permitir la liberación de un líquido sinovial,
lo que va a permitir recubrir, ¿no es cierto?, la cara superior de estos cartílagos, de tal manera que el contacto, el roce entre ellos, no genere alteración de proteínas, por ejemplo, por temperatura, y hay una lesión, sino que pueda resistir. Es más, la presencia del cartílago hialino ayuda a soportar. 70% de estos cartílagos hialinos está formado por agua, por lo tanto, genera un colchón bastante resistente ante la compresión. Es así como encontramos la articulación de tipo fibrosas, la sintesmosis, por ejemplo, la sutura dentada, las suturas escamosas, las esquindilesis, las confosis. Y en el caso de articulaciones cartilaginosas que son ligeramente móviles, por ejemplo en la placa epifisiaria, el disco intervertebral que está presente entre las vértebras, las sincondrosis condrocostales. Son articulaciones que existen entre el cartílago costal y la costilla. En cada una de ellas existe una unión entre cartílago y hueso que tiene un grado de movimiento que si usted no lo tuviera no podría respirar. La sínfisis púbica, presente entre ambos coxales, ¿no es cierto? Y para ir terminando el tema de articulaciones, hablamos de articulación sinovial, ¿no es cierto?, formada, ¿no es cierto?, por esta estructura que es la cavidad articular. La principal función de ellas es contener el líquido sinovial para que ésta pueda tener un roce constante entre cartílagos articulares de cada uno de estos huesos. Las articulaciones sinoviales se clasifican por dos cosas. Una, por su forma, condilia, troclear, trocoidea, plana, elipsoidea o en silla de montar. Y debemos encontrarlas por movimiento, que son las monoaxiales, o sea, se mueven en un solo plano, biaxiales en dos planos y las poliaxiales, que van en múltiples planos. Y por su constitución puede ver que algunas articulaciones tengan algunos elementos extras, lo que le diferencia una sinovial de una, como queremos hablar ahora, de una sinovial compuesta. O sea, pueden agregar un elemento más. Miología. En el caso de los tejidos musculares vamos a encontrar de tres tipos. El músculo esquelético, que es un músculo que usted conoce, un músculo que va a permitir la formación del movimiento a nivel del cuerpo. Todos los músculos que usted mueve voluntariamente en el cuerpo son de músculo esquelético. Ya el músculo bíceps, el tríceps, el cuádriceps, el gastrocnemio, son músculos de masticación, por ejemplo, el músculo masseter, son músculos que van a permitir a usted voluntariamente moverlos, son músculos esqueléticos. El músculo cardíaco no es voluntario, ¿ya? Usted no puede detener su corazón cuando usted quiera, ¿ya? Es un músculo que va a tener la capacidad de ser completamente involuntario y está presente, como hemos dicho recién, en el corazón. Y finalmente, musculatura lisa es de acción involuntaria. ¿Dónde se imaginará que usted tiene un músculo involuntario? A ver, piense. A ver, los que han respondido, por ejemplo, en el estómago. Muy bien, todo el tubo digestivo está formado por musculatura lisa y también en el interior de los vasos sanguíneos hay una capa muscular que es de musculatura lisa. Básicamente, el tejido muscular va a estar formado por una serie de microsistemas de contracción, ¿ya? Formado por fascículos principalmente y fibras musculares que van a permitir la contracción muscular, ¿ya? En base a las proteínas de miosina y actina, ¿ya? La idea es contraer el músculo y relajarlo. Esa es la acción principal del músculo, ¿ya? Mediante estos sistemas de sarcómeros que se llaman, van a estar presentes la contracción y la relajación del músculo. Los músculos, según Testigle-Target, son entre 500 músculos. En un peso de un individuo de 70 kilos pueden ser 30 kilos de peso solamente en músculo. Obviamente estamos hablando en condiciones ideales. O en general, todos los músculos van paralelos al eje del miembro y se relacionan con huesos, articulaciones, aponeurosis y algunos vasos nerviosos. Los músculos se clasifican también por su forma, ¿ya? Tenemos músculos planos, peniformes, fusiformes, cuadrados, circulares o también esfinterianos, y lo queremos mostrar principalmente. Estos son los músculos planos, no tienen mayor profundidad que esto. Los peniformes, uni, bi y multipeniformes, son músculos que tienen varias direcciones de fibras, muy parecido a una pluma, de ahí viene el nombre peniforme. Músculo fusiforme con los dos extremos muy acusados y un vientre muscular bastante desarrollado,
un músculo cuadrado donde las zonas de origen e inserción son de la misma amplitud del borde del vientre, y un músculo circular o esfinterno, que son los músculos que tienen origen e inserción en un punto común, lo que permite que a la contracción la zona central pueda quedar reducida. El origen y la inserción de los músculos es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque el origen es la unión del borde del músculo donde se adhiere un hueso que tiene menos movimiento. Es distinto al lugar de inserción, donde termina el músculo, y es la zona donde tiene mayor movimiento. Todos los músculos tienen un origen y una inserción, y en medio de ellos existe un vientre muscular, que es el que puede engrosarse en el momento de la contracción.